persona fiel es una persona que está comprometida con la palabra que Él ha dado, con lo que cree, con sus convicciones, con aquello que juró defender hasta inclusive con su vida. Fieles. Estos son los fieles. Así que ahora más que nunca hay un llamado para que seamos fieles por todas las cosas que están ocurriendo, por las cosas que están pasando, porque el mundo está avanzando en su descomposición y cada vez más tenemos que actuar como lo que somos en este mundo, que es sal. Esa sal que el Señor usa la ilustración con aquella práctica de curar carnes, salándolas, no para que esas carnes nunca se pudran, sino que para retardar la putrefacción de estas piezas de carne. A eso se refiere la Biblia cuando dice sean sal. Y no hay una mejor ilustración para que se entienda lo que somos ahora. El mundo va a pudrirse, claro que va a pudrirse. El mundo va rumbo a descomponerse porque así es el camino que han tomado, el camino que alguna vez seguimos también nosotros. Pero aún así hay un llamado a que seamos fieles, a hacer sal en este mundo y a predicar las verdades del Señor. Hermanos, vamos a estudiar hoy el Evangelio. Y hoy día estamos más que nunca llamados a ser fieles para predicar esta verdad. El Evangelio, la cruz del Señor Jesucristo. Este Evangelio que para muchos es un tropiezo, siempre lo fue, lo es y lo será. Y para otros es una locura. De hecho, que eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 y también del 22 al 24. Para algunos parece un tropiezo y para otros es una locura. Este Evangelio, también pueden ir anotando esto para buscarlo después. Este Evangelio que para algunos es olor a muerte y para otros es olor a vida. Predicamos a Jesucristo, predicamos el Evangelio, predicamos el mensaje de la cruz y unos, metafóricamente hablando, huelen muerte, les es desagradable porque portamos el conocimiento del Señor y les es olor a muerte. Y para otros este mismo mensaje es olor a vida. Siempre han existido y van a existir hasta los fines de los tiempos aquellos que pretenden perturbar y pervertir el Evangelio. En Gálatas capítulo 1, 6 al 10, el mismo apóstol Pablo, a quien vamos a estudiar hoy fuertemente, dice que hay algunos que quieren predicar un evangelio distinto y usa la palabra, quieren perturbarlo y pervertirlo. Y Pablo dice que si aún un ángel de Dios, o yo mismo, dice Pablo, viene y predica un evangelio distinto del que les estoy enseñando, dice sea anatema, y anatema significa maldito sea aquel que predique un evangelio distinto. Son palabras duras, pero están en tu Biblia. Así que yo creo que los predicadores infieles, aquellos que tratan de tocar algo del evangelio porque tal vez al predicarlo tal como es suene como desagradable y la gente no venga, son malos mensajeros. Y creo que no se podría resumir mejor que en Proverbios 13:17 cuando dice el mal mensajero acarrea desgracia. Porque no hay desgracia más grande que hacerle creer a alguien que es salvo con un falso evangelio. ¿Entienden eso? Eso es una desgracia. Es como si fuera que algunos en el día de hoy encontraron la forma para predicar lo mismo que Jesús predicó, pero conseguir un resultado distinto. Y hago una pausa para que mastiquen eso. En Juan capítulo 15, del 18 al 20, dice, y voy a parafrasearlo, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me están aborreciendo. Y también dice en Juan capítulo 15, del 18 al 20, que el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Así que él está diciendo, Jesús, yo prediqué esto y el mundo me aborreció. Si ustedes predican lo mismo, a ustedes también van a aborrecerle. Ustedes no son mayores que yo.
Jamás van a encontrar una fórmula para predicar lo mismo que Jesús ha predicado y conseguir un resultado distinto. Que la gente se rinda al Señor o te aborrezcan por lo que acabaste de decir. Y ese aborrecimiento inclusive puede camuflajearse con un diplomático, no me interesa, pero por dentro hay una repugnancia ante el mensaje que has dado. Por eso es tiempo, siempre ha sido tiempo, pero a medida que vemos que esto está avanzando, que todo está como moviéndose para que cada vez sea más difícil ser creyente, es un momento de ser fieles, hermanos, fieles al Evangelio ante el mundo y fieles al Evangelio ante aquellos que se identifican como creyentes, pero están predicando un evangelio adulterado. Y uno no sabe cuál es peor a veces. A veces yo digo, es menos peligroso alguien que es totalmente opuesto a lo que uno cree, que alguien que se puede ver como nosotros, que habla como nosotros, que habla una Biblia como nosotros, pero está envolviendo en un papel de regalo un veneno letal. Cuando las amenazas más se nos parecen, son más peligrosas. Así que, fieles, hermanos, por el amor al Señor que nos ha salvado, fieles. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 3. Y hay algo que quiero ponerles en contexto para que comprendan esto. Nosotros vamos a hablar del Evangelio hoy y también el domingo que viene. Y algo que quiero que tengan en cuenta es que lo que vamos a leer ahora no es un tratado evangelístico que el apóstol Pablo le está escribiendo a inconversos, porque es una carta para los creyentes que están en Roma. De hecho que cuando uno lee el saludo en el capítulo 1, Pablo se está dirigiendo a creyentes. Es más, se está dirigiendo a buenos creyentes. No es como los creyentes de Corinto, que uno lee Corinto, cómo se les exhorta y uno dice, wow, qué iglesita esta, ¿eh? Gracias. De hecho, son buenos creyentes. En Romanos capítulo 1, versículo 8, después del saludo, Pablo dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, a todos vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo da gracias con respecto a los creyentes en Roma? Dicho sea de paso, un lugar muy difícil para ser creyente. Era el tiempo del Imperio Romano. Era el tiempo en el cual cualquiera que predique un Dios distinto se le consideraba como un traidor del imperio y moría crucificado. Así que él dice que él da gracias respecto a los creyentes que están en Roma, en el peor momento para ser creyente en Roma. Y dice de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. ¿Saben qué les dice Pablo a estos creyentes? Hermanos, ustedes son famosos por la fe que tienen. No por la hermosa iglesia que tienen, no por el edificio grande que tienen, no porque la gente va ahí y aunque haya 40 grados de calor afuera, hay que entrar abrigado por el aire acondicionado, no porque hay butacas de cine, no es porque hay una buena banda y buenos músicos y un predicador que ministra con una buena melodía y un sonido envolvente de fondo, no porque ahí están las modelos, los futbolistas o los famosos del entorno, no por eso. Ustedes son famosos por su fe. Por su fe. Y además te pongo en contexto, estos ni siquiera tenían templo visible, se congregaban en catacumbas, en lugares donde se enterraban a los muertos, y eran prácticamente cultos clandestinos, porque no se podía tener cultos visibles. Esos eran los cristianos en Roma, y estos eran famosos, hermanos, por su fe. Así que Pablo le está escribiendo a creyentes, y añado, a buenos creyentes. Y yo ruego que nuestra congregación sea famosa por su fe, no por su qué lindo templo, o qué lindo auditorio, o qué bien se ve ese predicador, o qué buena música.
famosos por su fe. Así que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. Los demás creyentes están escuchando que los creyentes en Roma son fieles. En medio de ese contexto, es más, yo te añadiría que ese tipo de contextos es el que hace que los cristianos sean más fieles. ¿Cachan? ¿Entienden? Ahora, después de esto, él dice, y puedes unir con una raya y trazar del 8 al 15, él dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, son creyentes, y Pablo les dice en el 15, después de otras cosas, hasta llegar ahí, él le dice, yo estoy pronto, tengo muchas ganas de ir a anunciarles el evangelio. Vos decís, Pablo, el evangelio a creyentes, ellos ya creen, inclusive son buenos creyentes. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué él está pronto? ¿Por qué él está ansioso? ¿Por qué él tiene ganas, muchas ganas, para ir a anunciarles el evangelio a ya creyentes y ya a buenos creyentes? Porque eso es lo que todo creyente siempre necesita, volver constantemente al evangelio, todo el tiempo, y que el evangelio sea reafirmado en cada uno de nosotros. Así que esto no es un tratado evangelístico para no creyentes, es un tratado del evangelio para creyentes, para que los creyentes evangelicen. Por supuesto que algún no creyente al escuchar esta prédica puede arrepentirse ante el Señor, pero quiero solamente poner en contexto quién escribe y a quiénes les está escribiendo esto. Son creyentes. Y tolérenme la redundancia, son buenos creyentes. Así que lo que vas a notar cuando leas Romanos capítulo 1, si es que todavía no lo hiciste, es que después del saludo y después de Pablo dar gracias por los creyentes que en su momento leyeron esta carta, a partir del versículo 18 de Romanos capítulo 1, Pablo hace una exposición de palabras sumamente duras, que cualquiera tendría la tentación de menguarlas, de aguarlas, de anestesiarlas, de bajarle unos calibres, unos grados, por lo terriblemente dura que son, y uno podría pensar que si le digo esto a él, no va a querer saber nada del Señor Jesucristo. Pero son palabras tremendamente duras. Porque lo que Pablo hace en Romanos capítulo 1 del 18 a Romanos capítulo 3 al 20, porque ahí como que se cierra una gran idea, es condenar a todo el mundo. Y una de las cosas que los predicadores han tratado de explicar para que se entienda esto, ¿por qué Pablo comienza así su instrucción sobre el evangelio a cristianos? Para que estos posteriormente prediquen el evangelio. Muchos han predicado muchos han enseñado esto bajo la ilustración del fondo negro, que ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero aplica siempre reforzarlo. Pablo lo que está haciendo es desenrollando un fondo negro, un desgraciado fondo negro de la condición humana, para que después la joya del evangelio brille con fuerza en contraposición a ese fondo negro. Así que si también quieren tomar esto como una especie de curso de evangelismo, lo es, hermanos, porque así se debe de predicar el evangelio. El evangelio no inicia con Dios te ama, no inicia así. No inicia con Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No inicia de esa forma. El evangelio no inicia con el Señor va a solucionar tus problemas económicos. No inicia con Jesús va a sanarte. No inicia con Jesús va a restaurar tu matrimonio. No inicia con ese mensaje. El evangelio inicia con el despliegue de ese manto de la desgraciada condición del hombre sin Cristo, que repito, es ese fondo negro que se despliega para que después, cuando se dé la buena noticia, evangelium,
el Evangelio, esta noticia sea en verdad buena. Como el médico que antes de dar un tratamiento, primero le dice al paciente su condición. Así que eso es lo que Pablo está haciendo aquí, desplegando ese manto negro que comienza de Romanos capítulo 1, del 18, y termina en el 3:20. Y Dios nos ayude. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, que es lo que estamos iniciando, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos, y acá está la palabra, acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este verso es como la culminación de todo lo que viene aquí hablando, porque Pablo ya hizo lo siguiente. Pablo demostró que el no judío sin la ley está condenado. El no judío moral está condenado, porque aunque no tenga la ley, hay una ley que está escrita en su corazón que le dice que está bien y que está mal. Y que aunque él no le haya visto a Dios, aunque el que no tiene Biblia, a quien nunca le predicaban del Evangelio, aunque él no haya visto la verdad de Dios y no haya visto a Dios, la naturaleza, la creación misma da testimonio que hay un creador. Y hay una ley que fue escrita en su corazón. Y tanto esa ley como la creación van a ser pruebas en su juicio que él rechazó a Dios. También Pablo condenó a aquel que tiene tanto la ley escrita como la ley en su corazón y también el testimonio de la naturaleza, que es un privilegiado por tener la ley, pero a la vez ese privilegio, al él no creer verdaderamente en el Señor y al solo ser un religioso, su condenación es aún mayor. Así que lo que fue su privilegio se va a convertir en su mayor desgracia, porque él, al rehusarse a venir realmente al Señor, habiendo conocido la verdad explícitamente en su palabra, lo que hizo es atesorar enojo de Dios, atesorar ira, como dice la palabra. Y después Pablo va muy fuertemente en contra del religioso, aquel que por fuera se podría ver creyente, que habla como creyente, que tiene las palabras, la jerga de un creyente, pero en verdad no lo es. E inclusive empieza a contestar argumentos que podrían decir personas que quieren rehuir del centro del Evangelio, y que es el siguiente: ¿cuál es el centro del libro de Romanos? ¿Cuál es el mensaje central del libro de Romanos? El siguiente, hermanos: ¿cómo nosotros, siendo malos, siendo injustos, eso significa personas que practicamos el mal, que tenemos deuda por el mal que hemos practicado, cómo nosotros, siendo injustos, siendo perversos, al final de nuestros días vamos a presentarnos frente a un Dios que es un juez justo, que ama la justicia? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Él para dar cuenta por cada cosa que nosotros hemos hecho? Esa es la idea central del libro de Romanos. Y como les dije el domingo pasado, y aplica que lo vuelva a hablar hoy, alguien podría decir, bueno, Dios puede simplemente perdonar, pero Dios es un juez justo. Y el simple perdón a un delincuente o criminal sin que éste pague por lo que hizo es un acto de injusticia. Así que Dios, siendo santo y justo, se volvería injusto si perdona a alguien sin que esa persona pague. Y les puse como ejemplo una noticia que fue muy, muy difundida en estos tiempos en el país, que es el caso de un joven que mató a toda una familia. Los motivos son otra cosa, pero un joven mató a toda una familia y enterró a toda la familia en una habitación
de la casa. Y el joven hizo fiestas en esa casa, estando la familia enterrada en una habitación. La gente que estaba con él se percata del olor hediondo que había en la casa. Y después la policía, con uno que otro dato, una que otra pista, llega a la conclusión de que hay algo ahí que está pudriéndose. Rompen el piso y encuentran a la familia enterrada en ciertos lugares de la casa, en un cierto lugar de la casa, incluyendo 2 niños pequeños. Fue un caso muy difundido en nuestro país. Se hizo un juicio oral y público. En el juicio oral y público, el asesino dice: yo me arrepiento, yo estoy arrepentido. Ahora, el juez podría haber dicho: paren el juicio, está arrepentido, déjenlo ir, está arrepentido. Si ese juez hubiera hecho eso, todos los medios de comunicación dirían: ese es un juez injusto, porque soltó a un asesino de ese calibre. Ahora, cuando el juez da la sentencia, que es la pena máxima en nuestro país, le dieron lo que la ley dice más años de prevención por ser tan peligroso. La gente aplaudió a ese juez, a esos jueces. Aplaudieron porque se hizo justicia. Nadie dijo: pero se arrepintió. Nadie dijo eso, porque no es coherente. Es el mismo dilema jurídico que te plantea la Biblia entera, desde el Génesis y Apocalipsis, con un énfasis enorme en el tratado jurídico para creyentes que están en Romanos. ¿Cómo el hombre, al final de sus días, cómo va a presentarse ante el juez, el Dios justo, el supremo, el creador del universo, el santo, el que ama la justicia? Salmo 7:11 y 11:7. ¿Cómo? Él va a presentarse y va a ser perdonado. ¿Cómo? ¿Con simple arrepentimiento? Yo te digo, no basta, porque eso es lo que dice tu Biblia. Porque alguien tiene que pagar lo que el hombre ha hecho. Ese es el dilema jurídico. Entonces Pablo dice, tratando de que todo el mundo se sienta en este lugar, en ese manto negro, porque lo que Pablo está haciendo acá, y quiero que comprendan esto, está tratando de que no se escape el escurridizo. Aquel que escucha una palabra dura en la Biblia y cuando escucha los chismosos, aquellos que tienen una boca sucia, que vamos a leerlo más adelante, que cuando escucha eso le da una ganas de mirar hacia un lugar y hacer, está para vos. Pablo sabe que el hombre es tendiente a justicia propia. Entonces él acusa al mundo y Pablo se imagina, yo ya sé, dice él. El judío va a estar leyendo y dice, cierto, el mundo es así, perverso el mundo. Dejaron a Dios, lo cambiaron por cualquier cosa, por reptiles, por hombres, por lo que sea. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cierto, Pablo. Y Pablo le dice, espera, entre tanto juzgas a otros, te juzgas a vos mismo, porque haces exactamente lo mismo. Entonces Pablo dice, ¿qué pues? En otras versiones está, ¿a qué conclusión llegamos? O también, ¿qué más puedo decir? La Biblia de las Américas dice, ¿entonces qué? ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros, ¿saben a quién se refieren? A quienes él está escribiendo la carta. ¿Somos nosotros los creyentes, tanto judíos como gentiles, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esta palabra bajo, H-U-P-O, jupo, del griego, se refiere a encontrarse totalmente bajo el poder y la autoridad y el control de algo que nos gobierna. Todos estamos bajo el gobierno, todos estamos bajo el pecado. A eso se refiere.
Todos somos esclavos del pecado, como Jesús dijo en Juan capítulo 8, del 31 al 36. Cuando Jesús habló con unos judíos, y lo impresionante de Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, es cómo comienza ese verso, porque en Juan capítulo 8, 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Vieron cómo comienza el verso? Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él. Y uno dice: ¿creyeron en Él? Sí, pero creyeron en Él convenientemente. Entonces Jesús hizo lo mismo que hizo Pablo. Fue elevando la vara para mostrarles a esos que dicen que creían que en verdad no creían. Entonces, otra vez digo el mismo texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Uno dice: ¿entonces son conversos? No. Dice Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De ahí viene ese famoso verso. A lo que Jesús le dice a judíos que habían creído en Él. Y miren cómo responde el judío religioso, orgulloso por ser judío, por ser religioso, no por ser creyente, por ser un circuncidado exteriormente, pero no en el corazón, como ya habíamos estudiado domingos anteriores. Miren cómo contesta este judío religioso. Le respondieron 33: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira. Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, y sigue. Pero el orgullo no les permite ver eso. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Imagínense, ellos dicen: ¿cómo que vamos a ser libres si somos linaje de Abraham? ¿Entienden el contexto? Somos judíos, no somos esclavos de nadie. Entonces le dice él, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y ahí tenés un dilema con un falso entendimiento del libre albedrío. Porque albedrío es decisión. Y si entendés el libre albedrío bajo el hecho de que una persona hace lo que quiere, en un sentido está bien, pero hay que entender de que sos preso de una voluntad pecaminosa, sos esclavo de una voluntad pecaminosa. Así que, hermano, haces libremente lo que querés. El hombre hace libremente lo que quiere, pero siendo esclavo de una tendencia perversa. ¿Se entiende? Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 9, que pues somos mejores que ellos de ninguna manera. Ya hemos acusado a todos, a judíos y a gentiles, que todos están bajo el gobierno del pecado. Y Pablo lo que hace es, les repito, despliega este manto de desgracia como la base para que después la buena noticia tenga sentido. Así que, hermanos, es esta la verdadera condición del hombre que tenemos que mostrar a la hora de predicar, para que la cruz de nuestro Señor tenga, hermanos, sentido. Después de eso, Pablo va a hacer una descripción del hombre sin Cristo, del versículo 10 al versículo 18, dividido prácticamente en 3 estrofas. La primera del 10 al 12, del 13 al 14 y del 15 al 18. Lo que aquí él va a hacer es, va a describir la condición del hombre de una manera final, repito, para que nadie quede exento de esto. Porque él está contemplando a aquel que trata de, no, yo no soy esto, yo no soy, acá dice asesinos, yo no soy eso. Está él tratando de que no zafe, no se escape nadie. Entonces él dice,
Como está escrito, y repito, después de decir, todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, esta palabra no hay justo ni aún uno, hermanos, se refiere a el hecho de que no hay nadie tal cual Dios lo creó en el inicio. No hay ningún Adán precaída. No hay nadie que no tenga una sola obra pecaminosa. ¿Saben qué le costó a Abraham perder su lugar en el paraíso? Adán no mató a su madre, ni la tenía. Adán no mató niños, no fue un genocida. Adán cometió un pecado que se llama la desobediencia y le costó todo. Y todos somos representados en Adán. Así que no hay un solo justo, no hay nadie que diga yo no tengo ningún pecado, aunque realmente me he encontrado con personas impresionantemente cegadas que me han dicho con toda firmeza, yo no soy pecador. De verdad, yo me he encontrado con eso. Yo no peco. ¡Wow! Firmes. Yo no peco. ¡Wow! Y la Biblia dice, no hay justo, ni aún uno, nadie, ni aún uno solo. Y ahí está, judío, no judío, judío moral, judío inmoral, gentil moral, gentil moral. No hay uno, no hay uno. No hay uno solo que sea justo. El único justo registrado en la Biblia está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando dice que un justo murió por los injustos. Entonces podríamos decir que no hay justo ni aun uno, excepto Dios, porque ese justo de 2 Corintios 5, 21 es el Señor Jesucristo mismo. Por esta injusticia es que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, que está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, repito, versículo 23. Así que no hay justo ni aun uno. Y dice después el verso, no hay quien entienda. El hombre sin el Señor no entiende las verdades de Dios. No puede entender la verdad de Dios innatamente. Están ciegos de entendimiento. Y su ceguera el hombre señala caminos, siendo de esa manera ciego, guía de ciegos. Aunque la naturaleza misma hable de que hay un creador, Romanos capítulo 1, versículo 20, ellos no pueden ver. Ahora, uno podría decir, bueno, pero ¿qué culpa entonces tiene el hombre si está ciego en un sentido espiritual? El tema es que esta ceguera espiritual es una ceguera a la que el hombre mismo se ha entregado. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre no quiere la luz, porque la luz de Dios pone en manifiesto las obras malas del hombre. Así que el hombre está ciego como una consecuencia de su rebelión al Señor. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, probablemente el verso más famoso, uno de los versos más famosos de la Biblia, sería Juan capítulo 3, versículo 16. Pero miren por favor lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 19, solamente un poco más abajo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Según Juan 8:12, la luz es Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el hombre no quiere la luz? ¿Por qué el hombre ama estar en esa ceguera? Porque cuando él puede ver lo que en verdad es, no lo que él cree que es, cuando él puede ver lo que en verdad es, lo que ve no le gusta. Cuando uno mira en la Biblia como un espejo y uno se ve lo que la palabra dice que somos, no lo que creemos que somos. Yo sé que esto es totalmente antipsicológico y va en contra de toda escuela psicológica que dice que el hombre es como un ser neutral, que su medio lo corrompe. La Biblia dice que el hombre es corrompido por naturaleza. Y cuando el hombre se ve en la Biblia como un espejo, lo que ve no le gusta.
No, no me gusta. No me gusta que diga no hay justo ni aun uno. No me gusta que diga no hay quien entienda, que yo no puedo entender la verdad de la vida, que yo no puedo entender la verdad de Dios, que yo no puedo entender lo que en verdad importa, que yo no puedo entender lo que en verdad es primordial. No me gusta, no me gusta. Y después de eso dice, como el hombre no entiende, dice no hay quien busque a Dios. Y ahí quiero compartirte las objeciones que yo le planteé a este texto cuando lo leí por primera vez. Y dije así, acá estoy, aquí estoy. Yo busqué a Dios. Es más, inclusive hay un salmo que dice, Salmo 119, versículo 10, yo te busqué con todo mi corazón, dice David. Pero acá dice, no hay quien busque a Dios. Ahora, miren por favor que el texto no dice, para entender la esencia de los hombres sin el Señor, lo que éramos nosotros antes. El texto no dice, no hay quien busque a Dios con minúscula, porque todos los hombres buscan a un Dios, todos, porque fuimos creados para adorar. Y las religiones tienen millares y millares y millares de seguidores. Hasta nosotros hoy podemos entender que hasta el que se manifiesta ateo, en verdad es la forma que le llama a su religión y también tiene sus dioses. Tiene esperanza en el intelecto humano, en una pseudociencia que algún día lo responda a todo. Y tiene un gran paso de fe el ateo, que cree que la nada lo creó todo. Y créanme, para creer que la nada creó algo, hay que tener mucha fe. Yo admiro esa fe. ¡Wow! La nada en 1.000.000 de años se sacudió y de la nada se creó todo. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe este! Solo que es la fe incorrecta. Así que lo que la Biblia quiere decirte aquí es que no hay quien busque al Dios de la Biblia. No hay. Y lo que las religiones falsas son en verdad, de hecho, todos estos intentos por seguir a dioses falsos son en verdad un intento desesperado por escapar del Dios verdadero. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo explicamos a aquellos que cuando se predica el Evangelio acuden? ¿Cómo explicamos a aquellos que están aquí presentes hoy creyendo en el Evangelio? ¿Cómo? Porque como no hay quien busque a Dios, la única forma que una persona busque al Dios verdadero es por una obra milagrosa que tiene que ocurrir en su corazón. Cuando Dios cambia un corazón de piedra y coloca un corazón sensible, entiéndase, un corazón de carne, para que vengan a Jesucristo. En base a la verdad de que no hay quien busque a Dios, que está aquí, es que Jesucristo mismo dice, no hay, nadie viene a mí, ninguno. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¿Viniste aquí? ¿Buscaste al Señor? Sí. No fue algo que nació de tu corazón. Fue algo que el Señor colocó, que te dio el don de la fe para que busques al Señor Jesucristo. Y cuando alguien viene sinceramente a los pies de Jesús, Él no le echa fuera. Ese es el milagro. Sos un milagro aquí presente. Porque en tu naturaleza, abandonado a tu naturaleza, somos de los que nunca buscarían a Dios. ¿Por qué? Porque amábamos lo que nos destruía. Y entonábamos ese himno inconsciente o conscientemente, hoy cada vez más alevoso, de la libertad. Porque eso es lo que el mundo te dice, sé libre, seguí tus impulsos, yo quiero ser libre.
Yo hablando con personas que han decidido manifestarse lesbianas y homosexuales, una de las cosas que más ellos pregonan es: yo quiero ser libre, yo quiero ser quien en verdad soy. ¿Saben qué dice un creyente? Yo no quiero ser quien en verdad soy. Porque ese discurso de libertad que pregona el mundo es en verdad una invitación a que te vuelvas cada vez más esclavo de esas pasiones oscuras que están en el fondo del corazón del hombre. Así que ellos dicen: sé libre, haz lo que quieras. No importa la tendencia que sea, no importa, haz lo que quieras, sé libre. Pero en verdad, cuando la Biblia viene a llamarte a libertad, es a que seas libre de esa tendencia pecaminosa. Que eso no te gobierne, jupo, que no estés bajo de eso, que eso no te guíe. Entonces uno pregunta, bajo ese concepto, ¿quiénes son los verdaderamente libres? ¿Quiénes? La gente que lucha con adicciones entiende muy bien este ejemplo, porque ellos quieren consumir sustancias. Y si uno le dijera: sé libre, consumilo, practica tu libertad, sé, pero él sabe que lo que va a hacer libremente, entre comillas, es lo que lo va a destruir. Entonces él en verdad es esclavo. Y cuando él no sucumbe a esas pasiones, él se siente que está libre. Y eso aplica para todos nosotros. Solamente cuando el Señor hace un milagro en el corazón de una persona es que esta persona en verdad busca al Dios de la Biblia. Porque sin esa intervención divina no hay quien busque a Dios. Después Pablo dice: todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Y hay un proverbio que dice: el que se desvía, su deseo busca el que se desvía. Puesto a la inversa, Proverbio 18, versículo 1. También hace referencia a Isaías 53, versículo 6. Todos nos desviamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Aún se hicieron inútiles, inservibles para hacer avanzar el reino del Señor, inservibles para las cosas que en verdad tienen importancia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también, como yo puse una oposición cuando leí el verso de no hay quien busque a Dios, mi intelecto, mi razonamiento puso una barrera y se defendió con todas sus fuerzas cuando leí no hay quien haga lo bueno. No, esto no puede ser, esto no tiene sentido. ¿Cómo que no hay quien haga lo bueno? Yo tengo un amigo ateo que le donó medicamentos a un centro geriátrico y mucha gente salió beneficiada. Ese hizo algo bueno. Ahora, hay algo que hay que comprender aquí para entender este verso. Una obra buena, bíblicamente hablando, una obra buena delante del Dios justo se determina que es buena no por la obra en sí, sino por las intenciones que impulsaron esa obra. ¿Se entiende? ¿No estuvo complicado? ¿Se entendió? Y me gustó mucho el ejemplo que puso un pastor que realmente me pareció sumamente práctico. Y él dijo: supongamos que hay una abuelita que quiere cruzar una calle. Y está ahí la abuelita, está la avenida es ancha, y ella quiere cruzar la calle. Entonces viene un joven bien parecido, y toma a la abuelita y le dice: abuelita, yo te ayudo. Y le agarra del brazo, y el joven le hace cruzar la calle. Pero en verdad lo que el joven quiere es llevarle a una parte oscura a la abuelita para asaltarla. O también podríamos decir que lo que el joven quiere es, como justo ahí la abuelita está parada frente a la iglesia y está el grupo de la alabanza, de la intercesión, los pastores, está inclusive la chica que le gusta, el joven quiere que todos le vean y está esperando a ver cuándo le pido, y cuando todos voltean: abuelita, te hago cruzar la calle. Entonces él le hace cruzar la calle a la abuelita para que todos vean que él es un muy buen chico,
o lo hace para glorificar al Señor? Yo te pregunto, ¿cuándo es una buena obra? ¿Cuándo? Exteriormente los tres casos se verían igual, se verían absolutamente igual. Pero el Señor dice, es una buena obra cuando lo hiciste para glorificarme. Si lo hiciste porque en el trasfondo hay una obra mala posterior, no es buena obra. Si lo hiciste porque querías que todos te vean, no es una buena obra. Pero si lo hiciste para mi gloria, es una buena obra. Así que entiendan, hermanos, bíblicamente hablando, las buenas obras, según el Señor, no se juzgan por la obra en sí, sino por la intención que impulsó esa obra. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que aquella persona que hizo un donativo a un lugar para que todo el mundo vea que él es muy, muy dadivoso y sea glorificado, esa buena obra, aunque bendijo a otros, él dará cuenta en su juicio como si fuera un pecado. ¡Wow! Y acá es cuando alguno se levanta y se va. Y ahí estamos en un problema, ¿verdad? Y es más, te pongo otro ejemplo. Según Corintios 3, si inclusive un creyente ya salvo, miren por favor este razonamiento, si un creyente ya salvo, el día de su juicio, no para condenación, sino para decir con qué obra glorifiqué al Señor y con qué obra me glorifiqué yo, porque el creyente va a tener ese juicio. Vas a tener un juicio como creyente. Y va a haber un día en el cual vas a estar frente al Señor, vos, salvo, creyente. El día en el cual Él te va a decir, bienvenido, adelante, a heredar. Pero antes, vamos a ver tus obras. Y dice la Biblia, y usa esta expresión, las obras que no fueron para la gloria de Dios van a quemarse como hojarasca, como yesca, como un material altamente inflamable. Y solamente va a perdurar lo que fue para la gloria de Dios. Y yo te hago este razonamiento. Si la obra de los creyentes, que inclusive hacen obras para el Señor y algunas que no son para el Señor, van a ser descartadas, ¿cuánto más las obras buenas van a ser quemadas de aquellos que no creen en el Señor? ¿Se hace la suma de lo que estoy diciendo? Si las tuyas van a ser quemadas, algunas obras buenas tuyas van a ser consideradas como pecaminosas. En aquel día, ¿cuánto más las obras que ni siquiera conocen al Señor? Bajo ese estándar es que escribe Pablo, no hay quien haga lo bueno. Y cuando leí esa explicación y a otros a quienes bombardeé con esto, dije, bueno, así sí se entiende. Y me sentí vencido por el argumento bíblico. Así que lo que Pablo, les repito, está haciendo acá es tratando de que todos comprendan la situación del hombre. Todos se desviaron a unas decisiones inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro blanqueado es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de ápides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y miren cómo toca, por ejemplo, lo más básico de la manifestación pecaminosa del hombre. Porque repito, lo que Pablo quiere hacer aquí es que nadie pueda zafar. Por ahí si alguien dice, no, yo no soy ese. Pablo está haciendo un gran cierre para que todos entiendan el versículo 9. Todos estamos bajo pecado. ¿Quién acá puede decir, yo nunca hablé mal de nadie, yo nunca murmuré de nadie, yo nunca saludé con una sonrisa a alguien y después dije, esa persona? Su sepulcro abierto, su garganta, y Pablo hace como una analogía de alguna bestia, que su boca es una trampa mortal. Con su lengua engañan. Y esto inclusive me viene a la mente que hasta inclusive el mismo David, después de escribir el Salmo 1, engañó a uno de sus más fieles con tal de quedarse con su mujer.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Siglos y siglos de guerras en la humanidad dan testimonio de esto. Quebranto y desventura hay en sus caminos, porque es la consecuencia de la maldad del hombre. Y no conocieron camino de paz. Y todo se resume en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Porque como no conocen al Dios verdadero y tienen una caricaturización de Dios, a lo que se parece a Dios, pero en verdad no lo es, tienen enfrente un Dios al que no temen. No hay temor. No hay temor. Así como la falta de temor que tiene un hijo rebelde ante un padre blando. Pero cuando hablamos de un padre bíblico que ama a su hijo, que da mucho cariño a su hijo, expresiones de aliento, que lo soporta, que lo instruye, y también le da expresiones de amor con la vara, y el niño sabe que su padre le ama, pero también su padre por amor va a instruirlo. Bueno, ese niño comprende esto, que esta armoniosa convivencia con el amor a su padre y el temor a su padre. Lo amo y lo temo, y le temo. Le temo y lo amo. Ahora, el que no tiene esas partes de Dios en su corazón, no hay temor de Dios delante de él. Es un Dios al cual uno acude cada domingo para pedirle cosas. Un Dios a quien se le puede reclamar cosas, reclamar bendiciones. Versículo 19 es la conclusión y dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la idea central de Romanos, que todos están bajo pecado y que todos quedarán bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos están condenados porque la ley, tanto en el que no tiene la palabra, la ley que está escrita en su corazón, tanto aquel como que tiene la palabra, además de la que está en su corazón, la que tiene enfrente, todos están bajo juicio, porque todo el mundo sabe qué está bien y qué está mal. Así que les repito la idea inicial. Pablo despliega un manto negro de desgracia, para que el Evangelio tenga sentido. Y lo hermoso después de este manto negro está ese versículo 21, ese bendito versículo 21 que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí está la gran solución, la resolución a todo esto. ¿Cómo Dios va a justificar, a decretar justo a alguien que no es justo y aún así permanecer intacto en sus atributos? ¿Cómo? Y volvamos a la escena del juicio que hablamos. Está el criminal ahí, está el juez. Este criminal tiene que pagar por lo que hizo. Este criminal dice: me arrepiento. Pero el juez dice: alguien tiene que pagar. Tu arrepentimiento no es suficiente. Entonces
como habíamos hablado el domingo pasado, y vamos a hablarlo el domingo que viene. En tu juicio es como si fuera que interrumpe Jesucristo y dice, yo voy a pagar la pena por sus pecados. Y Dios, siendo un juez justo, castiga y hace pagar a Jesucristo por cada cosa que nosotros hemos hecho. De manera que puede ser recibido tu arrepentimiento porque alguien ha pagado por tus obras y ha llevado en sí tu condena. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje. Y Pablo está acá escribiendo esto a creyentes, a buenos creyentes, para que ellos sepan de qué manera exponer el Evangelio. No como un plan maravilloso para tu vida, sino que como el despliegue de la desgraciada condición del hombre sin el Señor. Para que este mensaje tenga sentido. Así que el cristiano predica a partir de ahora, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepiéntanse, y predica y debería de predicar como un suplicante, suplicando, rogando, como dice Pablo, como si fuera que Dios ruega. Dios no está rogando, el que ruega somos nosotros, pero es como si fuera que Dios les ruega, reconcíliense con Dios. Así que Pablo no expone estas palabras como si fueran dagas que hay que ir a clavarle a los inconversos. Aquí está, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, perverso. Sino que para entender su condición y en su condición tratar de suplicarle que entienda, rogarle que entienda en el lugar donde está, no donde él cree que está, en el lugar donde está en verdad, para que él vea a Jesucristo como un camino. Como el único camino, rogando que aunque sembremos o reguemos el mensaje, sabemos que si es del Señor, es Él el que dará el crecimiento. Es eso lo que Pablo está mostrando aquí a creyentes. Les está dando las herramientas y los conceptos para que ellos con mucha misericordia, con mucha piedad, con mucho amor, prediquen esta verdad, pero que en verdad reconozcan lo que tienen enfrente. Personas muertas en pecado, como ellos alguna vez lo estuvieron. Y que les prediquen que el único camino es el Señor Jesucristo. El único camino. Así que es momento de ser fieles. Y con esto termino. Es momento de ser fieles y de predicar este mensaje, de no adulterar el Evangelio, de no tratar de menguar la verdad de la cruz, de no tratar de hacerlo digerible por las palabras tan duras que usa, sino que predicar la verdad suplicando, por supuesto, con mucha misericordia, pero predicando la verdad de Dios tal como es, tal como el Señor nos la ha dado. Así que a ser fieles, hermanos, con la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Padre, somos mejores que ellos, que los que no te tienen, en ninguna manera, Señor. Jamás, y que perezca tal pensamiento. En naturaleza somos exactamente como los que no te tienen, Señor. Y por una obra milagrosa y misericordiosa estamos aquí viéndote claramente. No por algún mérito que hayas visto en nosotros, sino por tu total y misteriosa misericordia, Señor. Te ruego, Padre, que no permitas que veamos como inferiores a aquellos que están en donde nosotros estuvimos alguna vez. Te lo suplico, Señor. Porque no hay ni un solo justo, no hay ni uno, Padre. No hay quien entienda, no hay quien te busque a no ser por un milagro tuyo. Todos, Padre, nos desviamos y por eso nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, Padre. Solamente aquello que es para tu gloria. Y aún así, a veces, fracasamos en eso. Padre, perdón por nuestra boca.
porque a veces es un sepulcro que despide maldad, Padre. Perdón, Padre, porque nuestros pies se apresuran a la violencia, a derramar sangre, a agredir a otros. Y por eso hay quebranto y desventura en nuestros caminos. Te ruego, Padre, que nos ayudes a encontrar el verdadero camino de la paz y que crezca nuestro temor hacia tu persona, viéndote cada vez más, viéndote cada vez más claramente en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a usar la ley, no como para ponernos en el lugar de jueces con relación a otros, sino que ayúdanos, Padre, a usar tu ley para guiar a que te busquen, Padre, como dice el libro de Gálatas. Porque algún día este mundo quedará bajo juicio por la ley que escribiste en sus corazones y por la ley que nos diste específicamente. Padre, que vamos a salvarnos por las obras buenas, eso es imposible, Señor, porque nunca vamos a equiparar lo malo que hemos hecho con lo bueno que podemos hacer después. Así que nos abandonamos completamente a tu gracia, Señor Dios, bendito y santo. Y reconocemos, Padre, sola gratia, Señor, solo por gracia, Padre, que solo Jesús es ese camino y que todo sea para tu gloria, Señor. Amén.